Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de clasificación de reacciones químicas. Bien, nos dice que todas las reacciones químicas llevan asociadas variaciones de energía, y esto va a depender de la absorción o el desprendimiento de energía. Entonces, la clasificación de reacciones químicas las vamos a clasificar en dos grupos primero. ¿Sí? El primer grupo, que es por la absorción o desprendimiento de energía. Y la otra clasificación va a ser de acuerdo al sentido de la, reacción, ¿sí? Entonces, de acuerdo por la absorción o desprendimiento de energía, la vamos a dividir de la siguiente manera. Primero, endotérmicas, ¿sí? ¿Qué son las reacciones endotérmicas? ¿Ok? Son todos aquellos tipos de reacción. Son todos aquellos tipos de reacción química en la que la interacción entre elementos absorbe energía del medio, siendo el producto final mucho más enérgico que los reactivos. Entonces, un ejemplo de este tipo de reacción, ¿sí? Es si yo tengo dos moléculas de clorato de potasio más energía, me va a dar como resultado dos moléculas
de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno molecular. Este es un ejemplo de una reacción endotérmica. 2 moléculas de carbonato de potasio más la energía, porque está absorbiendo energía, me va a dar a 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno molecular. Aparte de que es una reacción endotérmica en donde absorbe energía, es una reacción de tipo de descomposición. Ok. Siguiente reacción. Dos. Exotérmicas. ¿Qué es una reacción exotérmica? Es toda aquella reacción química que provoca la emisión de energía, por lo cual esta emisión se da al menos en forma de calor. Ok, entonces las exotérmicas son aquellas reacciones químicas que provocan la emisión de energía, es decir, que desprenden energía y por lo tanto esta emisión se da al menos en forma de calor. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos al C3H8 más 5 moléculas de oxígeno molecular. Esto me va a dar como reacción 3 moléculas de CO2 más 4 moléculas de H2O más desprendimiento de energía. Entonces, una reacción exotérmica que de este ejemplo es que tengo CH3H8 más 5 de oxígeno molecular, me va a dar como resultado 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua y desprendimiento de calor. Ese es un ejemplo de esta. Siguiente reacción. La 3 de neutralización. ¿Cuál es una reacción de neutralización? Dice, este tipo de reacción se produce cuando una sustancia básica
y otra ácida interaccionan de tal manera que se neutralizan, formando un compuesto neutro y agua. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio me va a dar cloruro de sodio más H2O y el desprendimiento de energía. ¿Sí? En ese tenemos un tipo de reacción de neutralización por absorción o desprendimiento de energía, en este caso es por desprendimiento de energía, pero también tenemos un tipo de reacción de desplazamiento doble, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que el ácido clorhídrico, que es un ácido, al reaccionar con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, me va a formar un compuesto neutro, que es el cloruro de sodio, más agua y el desprendimiento de energía. Bien, la siguiente reacción es de óxido reducción o redox, el cual se denomina aquel tipo de reacción química en que existe un intercambio de electrones. Y en las reacciones de oxidación, uno de los compuestos pierde electrones a favor del otro, oxidándose. El otro compuesto al aumentar se reduce, al aumentar su número de electrones.
Un ejemplo de este tipo de reacción de óxido-reducción es que tenemos dos moléculas de potasio que van a reaccionar con el bromo molecular. Esto me va a dar dos moléculas de bromuro de potasio. La diferencia aquí es que aquí vamos a utilizar sus números de valencia o electrones. El potasio, al estar en estado libre, tiene una valencia de 0. El bromo, al estar en estado libre, también tiene una valencia de 0. Y aquí al combinarlos, cada uno tiene una valencia de -1 y uno tiene una valencia de +1. Si nos damos cuenta, el potasio pasó de 0 a +1, por lo tanto ganó un electrón, ¿sí? Y el bromo pasó de 0 a -1, por lo tanto perdió un electrón, ¿sí? Entonces el potasio se redujo y el bromo se oxidó, ¿sale? Este es un ejemplo de óxido reducción, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo al sentido de la reacción, la vamos a clasificar en dos. El primero en reversibles, que es una reacción reversible, ¿vale? Se da en ambos centrales, en ambos sentidos, es decir, los productos pueden volver a convertirse en los reactivos. Un ejemplo de este tipo de reacción, por ejemplo, con el de es la formación de amonio, que es cuando tengo el nitrógeno sumado con tres moléculas de hidrógeno, ¿sí? Me va a formar dos moléculas de NH3. Es decir, esta es una reacción de tipo síntesis, pero también puede ser una reacción viceversa de descomposición, ¿sí? Entonces me va a marcar con las dos flechitas que es una reacción reversible. Y la última, que es una reacción irreversible, que es se dan en un solo sentido,
es decir, los reactivos se transforman en productos y no pueden ocurrir el proceso al contrario. Un ejemplo de este tipo de reacciones, por ejemplo, la formación de neutralización, en el cual tenemos que ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. La flechita, una sola flechita me va a indicar que es una reacción irreversible, el cual se va a transformar en cloruro de sodio más H2O. Ya no hay proceso contrario, por lo tanto, al formarse estos compuestos, los productos se quedan de esa misma manera. Entonces, este es un ejemplo, más bien esta es la clasificación de las reacciones químicas, al cual vamos a clasificar en dos grupos generales, que son aquellos que absorben o liberan energía, y por el sentido de la reacción, aquellos que absorben o liberan energía, tenemos a las endotérmicas, las exotérmicas, las de neutralización y las de oxidorreducción. Y las de en sentido de la reacción, tenemos a las reversibles y a las irreversibles. Ahora bien, si nosotros podemos hacer un balanzado, cuando nosotros nos pidan, voy a borrar, jóvenes, para poder seguir con el tema. En el cual ahora vamos a ver balanceo de ecuaciones. Anteriormente ya vimos un poco de balanceo de tanteo. Ya no hay mucho inconveniente en el tanteo. Nos hace falta ver balanceo al método algebraico. Y voy a poner un ejemplo del método algebraico y también el balanceo por el método de oxidorreducción. ¿Sí? Entonces, el tema o el subtema de ahorita va a ser balanceo de ecuaciones químicas. ¿Sí? Ok. Y vamos a hacer primero por el método de tanteo. Por el método algebraico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Por el método algebraico. Tenemos una solución o una reacción en el cual tenemos sulfato de sodio más carbono. Y me va a dar dióxido de carbono Sí, pero más no me toca, ¿eh? Realmente no me toca. sodio. Para el método algebraico, lo primero que se tiene que hacer es designarle letras. Esta le asigno letra A, B, C y D. Procedo ahora
a identificar los elementos en qué letras se encuentran y poder hacer métodos algebraicos. Entonces, primero, el sodio está 2 en la letra A y igual a 2 en la letra D. El azufre lo tengo en la letra A es 1 y 1 en la letra D. Y por último el carbono, perdón, lo tengo en la B y tengo en la C1. Y el oxígeno, que tengo 4 en la A y es igual a 2 en la C. Recuerden que se le tiene que designar un valor. Un valor, ¿sí? Y puede ser del 1 al 2, escogiendo la letra. En este caso, yo voy a designar un valor A y le voy a dar el 1. Entonces, A es igual a 1. Me falta descubrir B, C y D. Pero como A ya lo tengo en el azufre y es igual a D, allá es 1, entonces D es igual a 1. Listo, ya lo tengo, solo me falta identificar B y C. Puedo identificar C, que está en el oxígeno, y quedaría de la siguiente manera. 4A, que es 4 por 1, es igual a 2C. ¿Sí? Multiplico 4, es igual a 2C. El 2 está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. Es igual a C. Entonces C es igual a 2. Listo. ¿Sí? Como C ya sé que vale 2, entonces B va a valer 2. Listo. Ahora coloco los números que me den las letras de acuerdo al resultado para poder balancear. El A, el compuesto que se encuentra en la vale 1, por lo tanto ya no le voy a poner, porque así vale. El B son 2, el C son 2 y el D vale 1. Si procedemos a hacer el balanceo, podemos tener entonces sodio, tengo 2 en los reactivos y 2 en los productos. Azufre, tengo 1 en los reactivos y 1 en los productos. Carbono, tengo 2 en los reactivos y tengo 2 en los productos. Y oxígeno, tengo 4 y 4. Y mi ecuación está balanceada. ¿Sí? Ahora bien, esto es el método algebraico, jóvenes. Esta misma reacción la voy a ocupar para hacer el método de oxidorreducción. Y va a ser de la siguiente manera. Voy a borrar. Y ahorita vamos a ver. En el método de oxidorreducción, jóvenes, vamos a utilizar los números de valencias que vimos el semestre pasado. ¿Sí? Entonces, para el óxido de reducción tenemos que identificar los números de valencias. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a identificarlos. Sabemos que el oxígeno siempre va a tener una valencia de menos 2. Eso se lo vamos a colocar aquí. Menos 2 y menos 2.
El sodio pues tiene una valencia de +1. ¿Sí? En este caso el carbono que se encuentra 0, todos los elementos que se encuentran libres en estado natural siempre van a valer 0. ¿Sí? Y ahora para identificar lo que es el azufre en este caso, bueno, sabemos que multiplicando 1 por 2 nos da 2 y que la suma de la resta de estos dos elementos me tiene que dar 0, por lo tanto este vale -2. Aquí tengo 8 y aquí tengo 2, por lo tanto es +6. Ahora, ¿cómo identifico qué elementos son los que cambiaron su estado de oxidación? El sodio no cambió, tiene una valencia de +1. El oxígeno no cambió, tiene una valencia de -2. ¿Quiénes cambiaron? El azufre y el oxígeno. Entonces, y el carbono. Entonces procedo a hacer mis reacciones de semireacción. Mis semireacciones que cambiaron de esta manera. De este lado tengo el azufre, que tiene un número de oxidación +6 y dio como resultado azufre con número de oxidación +2. Y de este lado tengo mi carbono con número de oxidación 0 y carbono, que aquí me falta ponérselo, tiene -2, digo +4. Entonces cambio aquí el carbono con +4. Si nosotros hacemos una reglita en donde ponemos aquí 0 y de aquí empezamos 1, 2, 3, 4 y aquí -1, -2, -3, -4, podemos ver entonces que el azufre de esta rama 6, 5, 6 pasó a -2. Significa entonces que contamos de 6 a -2 es el azufre. Perdió entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. El carbono de estar en 0 ganó a 4. Entonces ganó 4. Y esto lo voy a transformar de la siguiente manera. Únicamente voy a poner ya los elementos sin sus valencias. Azufre me dio azufre, carbono me dio carbono, ¿sí? Y cruzo los electrones, jóvenes. Es decir, este 8 se va a venir aquí y el 4 se va a venir acá. Entonces, 4, 4, 8, 8. ¿Sí? Pero se pueden simplificar, ambos tienen cuarta, ¿sí? Por lo tanto, entonces quedaría, lo dividimos en cuartas, quedaría entonces 4 entre 4, 1, 8 entre 4, 2. Y listo. Ahora voy a colocar estos números que me dio en donde corresponde se encuentran los elementos. En el primer azufre va 1 y en el segundo azufre va 1, no se pone nada. En el siguiente es el 2 y en el donde se encuentra es el 2. Y listo. Podemos observar que nuestra ecuación queda balanceada, jóvenes. Esto es balanceo de ecuaciones. Si tienen alguna duda, programamos asesoría para que podamos explicarlo con mayor calma. Que pasen una linda
mañana.